Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a retomar nuestro viaje por Enhypen, porque algunos de vosotros nos dijisteis en los comentarios de los vídeos, muchas gracias, que viésemos los envis japoneses, porque ya hemos visto todo su recorrido de normal y nos quedaba la duda de si había lore o no había lore, si valía la pena no reaccionar a ellos en cámara, y como no los hemos visto, pues hemos decidido que sí, para ver qué sucede. Si queréis podéis ir a ver el resto de vídeos que hemos hecho de Enhypen, que están por el canal. Vamos a estar reaccionando a Give and Taken, Japanese version. Vamos a estar viendo el teaser y el envi. Veremos qué tal sale este video, porque los vídeos japoneses suelen tener un copyright más duro que los vídeos en coreano. Oh, you think? Yes. I don't think I know. Así que we shall see. We shall see. Sí. Bueno, en porque cualquier caso. si no, pues seguro pondremos una versión en nuestro Patreon para que lo podáis ir a ver ahí. Este es el primer video que veis de nosotras. Hola, ¿qué tal? Hello. Hacemos distintos videos de reacciones a distintos grupos de K-pop. Si tenéis alguna recomendación de algo que queréis que reaccionemos, pues lo podéis dejar en los comentarios y nos ayudaría mucho si os podéis suscribir. Yay. Y eso, que muchas gracias a todos los comentarios que nos dejáis, que de verdad que nos ayuda mucho y nos encanta leeros. Así que, nada, eso, a ver qué descubrimos hoy. A ver qué tal. Yes, que yo tenía muchas ganas, o sea, me daba mucha pena que se nos acabase el contenido de Enhypen, honestamente. Así que tengo muchísimas ganas de ver esto. Yes. Ok, pues vamos a empezar por el teaser de Give and Taken. Qué misterioso. Mira, Sono está ahí. Wow. Ok. Cool. Ok. No sé por qué, pero por las sombrillas me hizo pensar en The Umbrella Academy. Obviously. Yes. Sí, pero es una vibra diferente a lo que vimos en el otro Sí. envi. A ver qué giro tiene. Porque en el otro les veíamos como que era el que estaban en el orfanato y todo esto, y luego estaban así como en un descampado así random. Sí, corriendo. Ok, pues sin más dilación, vamos a ver el envi. Me gusta mucho esta toma, esta composición, estos colores que además lo que siempre hemos visto de Hyper, el azul contra el rojo, like On point. yes, On brand. yes. Ok, pues vamos a verlo. ¿Dónde estás? Wake up in day one,最初の朝照らす照明太陽の視線 Ah, de la mordida. Ok. 光にくらんで俺が now 夢を追い Dive into red sunlight 満ちる soar 月の輪謎の思い出さまよった闇中光だけを追った遅い狭く Sanjun. To you, give it a taken. O sea, el azul y el rojo súper presentes. Yeah. Give it a taken. Oh, ¡y, vampiro! Es que... Perdón. Me gusta mucho esta toma del espejo. Parecía que era un contraste entre como futuro y Sí. pasado, ¿no? To you. Give it a taken.
Given or taken. Why? Gonna go to you. Given or taken. Given or taken. Oh. Okay. Why? Why? Muy diferente Sí. con respecto a la otra versión. Bastante. Muy diferente. Creo que de Lore no ha habido mucho más allá de las señas estas Somos vampiros. de los vampiros, sí. Mm. Pero sí, es interesante el contraste que hay entre uno y otro, como tú dices. Este está más centrado como en el presente barra futuro. Y el otro sí que sabíamos que era totalmente de los inicios, ¿no? Sí. Te estaba contando claramente, ¿no?, de dónde venían. Sí, el contraste como entre como rural y urbano. Porque siento que la versión, no decir original, es bastante más rural. Sí, además se ve mucho el bosque. Claro, es mucha naturaleza, Luego el pocos páramo edificios, Y estas- no mucha tecnología, mientras que vemos como un total contraste, es muy urbano, con luces neones. Pero bueno, igual creo que, aunque no tenga mucho lore, creo que está muy guay ejecutado, en el sentido de que el concepto está muy claro, como te digo esto siempre del uso del color, que creo que es muy relevante en todos los MVs de Enhypen. A lo mejor me gustaría que estas tomas individuales estuviesen un poco más contextualizadas, porque Creo que es el orfanato, más o menos. puede ser, pero tampoco te lo acaba de dejar nunca claro. Para mí es más como están en... como lo interpreto yo. O sea, ellos están viviendo constantemente, ¿no?, pretendiendo tener ciclos de vida, y para mí es ellos un poco en el limbo, ¿no?, de esta vida eterna, de tener que estar moviéndose, trasladándose y estas cosas. Y también digo lo de que me gustaría que las tomas individuales estuviesen un poco más contextualizadas, porque vemos que ellos tienen roles individuales. En algunos casos, no todos, pero por ejemplo Son Hoon tiene tomas individuales, y por ejemplo aquí no vemos lo de la capa o lo del lobo, que son imágenes que hemos asociado a él antes. Sonu también aparece solo en el cuarto de baño, pero tampoco le vemos muy claramente. Hisun está aquí constantemente, sale con lo de la televisión. Jay sí que sale como solo en medio del pasillo, que me lleva de nuevo al vídeo este que era, creo que era Blessed Cursed. ¿Cuál? Que sí. El que estaba solo en el pasillo, ¿te acuerdas? Que explotan como los ordenadores y esto. Y él estaba como en medio, solo en medio de un pasillo. Sí, no me acuerdo cuál es. Sí, esta toma me encanta. Con la distorsión. Y eso, por eso mi interpretación de son ellos reinventándose, ¿no?, para una nueva vida. Como un poco esta introspección de quién soy, a dónde voy, qué hago. O sea, no sé, esta sensación de estar perdido o atrapado y tal. Sí, me gustan mucho como estos cortes que hace, porque tiene escenas largas, bueno, largas, es decir, Tomas largas, sí. tomas largas, especialmente cuando hay coreografía, pero luego tenemos como que estos entrecortes en que nos dan como pequeños detalles y planos detalle, como lo del colmillo, lo de la televisión, etcétera, etcétera. Es decir, que me gusta mucho, o sea, como te digo, muy sutil lo del tema del color, pero está presente constantemente hasta cuando están ellos haciendo la coreografía. O sea, claramente están ahí los colores. La iluminación, es decir, que es increíble Es muy guay. en este MV, porque es muy oscuro, pero a la vez hay mucha luz y mucho color. Aquí Hee-sung sí que se le puede trasladar otra vez a que está corriendo en la oscuridad, como veíamos en Fever y en Pass the Mic. En Future Perfect. Sí. Pues sí, aquí por ejemplo, que en el MV veíamos lo de la flecha y decíamos, no entendemos bien lo que están haciendo. Creo que aquí no lo ha aclarado tampoco. Sigue siendo un poco subjetivo.
Pero me gustan los conceptos como el cuidado de los detalles y estas cosas. También dejando saber aquí tema simbolismo, cosas que se nos hayan pasado desapercibidas, porque también nos interesa saberlo. Porque pensaba que iba a haber un poquitín más de lore. En este caso, o sea, explícito, ¿no? O sea, digamos, muy, muy directo. Y creo que no ha sido el caso para la versión original de Given Chicken, que sí que va muy cargada, porque era claramente el inicio de su viaje y era como la presentación oficial, ¿no? de este concepto vampiro, tal, el origen. Y en contraposición, este no ha sido tanto, pero igual a mí me gusta que al sacar una versión japonesa pues es una nueva oportunidad para reinventar el envy. Entonces creo que está guay que tengamos las dos versiones y que una sea pues más cargada de lore y esta sea un poco más... Tiene toques, tiene cosas, entendemos el contexto, pero no va tan cargada. Y creo que la otra tiene bastante también de coreografía, pero esta como creo que las tomas son más largas, como tú has dicho, no están tan cortadas, creo que se aprecia más la coreo. Definitivamente. Me da a mí la sensación. Me gustó, se me ha hecho extraño escucharla y no poder cantarla. Ya. Pero igual no se me hace raro. No. Porque hay otras veces que... Sí, que te queda que dices, aquí a lo mejor han intentado meter muchas sílabas de golpe y no fluye tan bien la canción. Creo que fluye muy bien. Sí. Tengo ganas de ver los demás. A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Veremos. Yes. Así que nada, lo dicho. Os leemos, por si se nos ha escapado algo. Nos lo podéis hacer saber. Si queréis ver el vídeo original de Given Chicken, lo tenéis por aquí. Y nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.